Bueno, y aquí estamos de regreso ya con nuestro invitado, Leopoldo Moró, está aquí con nosotros. Gracias por esperarnos. No, al contrario. Bueno, varios temas, ¿no? Ya vamos a hablar del gas, pero la barrida de la presentación anterior tenía que ver con Garabano, Mauricio Macri, Elisa Carrió. ¿Qué está pasando en Cambiemos? A ver, yo creo que están pasando varias cosas. En primer lugar, bueno, la doctora Carrió hace ya tiempo que intenta, y en buena medida lo logró, cogobernar con Macri. Tal vez esa es una de las explicaciones de por qué estamos como estamos. En segundo lugar, me da la impresión de que se han abierto dos estrategias diferentes. Una directamente ligada a la Embajada de Norteamérica, que es la que pretende arrasar con la burguesía local, con las empresas locales y meter la presa a Cristina. En esa línea está Carrió, Bonadío, Joaquín Morales Solá, Manieto y compañía. Y un sector del gobierno que probablemente advierte que en este escenario de profunda crisis social, que ya nadie niega, está a la vista, avanzar sobre la libertad individual de Cristina Kirchner o la proscripción de Cristina Kirchner puede ser un detonante de una situación que nadie puede controlar. Entonces me parece que están chocando estas cuestiones. También están apareciendo algunos dirigentes que auténticamente se dan cuenta que el sistema de persecución montado por los jueces está rompiendo el Estado de Derecho. El Estado de Derecho en la Argentina siempre lo rompían, o lo atacaban las dictaduras militares o los gobiernos conservadores que practicaban fraude o proscripciones. Es la primera vez en la historia argentina que el Estado de Derecho lo vulneran los jueces. Entonces hay un movimiento muy fuerte en el foro judicial, los abogados, etcétera, que ya están viendo que esto se ha ido de madre y que la prisión preventiva, por ejemplo, lo ha dicho Gil Lavedra, lo ha dicho Garabano, pero también lo ha dicho Pinedo, en fin, se van sumando expresiones que se ha transformado en una herramienta de persecución política, casi equivalente a lo que era antes en la dictadura, lo que se llamaba ponerte a disposición del Ejecutivo cuando había estado de sitio. Sin explicar, cuando hay estado de sitio te pueden poner a disposición del Ejecutivo y encarcelarte sin dar ninguna explicación. Bueno, estas prisiones preventivas se están usando en el mismo sentido. Ahora, Leopoldo, ella se define como la reserva moral de Cambiemos, la fiscal de la República. ¿Cómo la define usted a Carrió como dirigente política? Yo creo que Carrió y en buena medida Macri no tienen los quilates suficientes como para gobernar una nación. Entendiendo esto como la necesidad de incluir a todos los argentinos. Efectivamente ella tiene un electorado o un público al que alimenta permanentemente vinculado al tema de la lucha contra la corrupción, pero es una lucha contra la corrupción muy rara, porque es muy parcial, tiene una mirada muy sesgada, ella siempre se ufanaba de que no iba a desestabilizar y sin embargo en la declaración, por ejemplo, de ayer, dijo Macri tiene que elegir, si elige entre... Tiene que elegir a Angelici y si elige o cae. Imagínate si hubiera dicho alguno de nosotros eso. Sí. Hoy estaríamos en la tapa de los diarios escrachados como golpistas, etcétera. Yo creo que ella, además, tiene el pecado de la vanidad, de jugar un rol protagónico siempre, pero le hace mucho mal al sistema político porque generaliza, un día se la agarra con uno, un día se la agarra con el otro, y a todos los hace pasar por el sedazo de la corrupción. Para ella, el que disiente con ella es un corrupto, y me parece que eso le hace muy mal a la política. ¿Cuánto cree Moró que tiene que ver, dentro de toda esta discusión de la que venimos hablando durante casi todo el fin de semana, de, esta especie de actuación, esto de discutir con alguien que está dentro y que es quien controla a Mauricio Macri, Macri es un poco más honesto si Elisa Carrió le pone los puntos todo el tiempo frente a la gente, ¿no? Lo veo a sentir con la cabeza, pero yo me pregunto si tiene que ver con eso, si tiene que ver con la crisis, que la crisis llegó a Cambiemos en tiempos de crisis, empiezan a ver las fisuras, si tiene que ver con algo real y con esas fisuras y con que algo de eso hay, o si tiene que ver, bueno, con los egos, o todo junto. Yo creo que es una sumatoria, son muchos factores que se van sumando. La crisis también, obviamente, va resquebrajando Cambiemos.
está ocurriendo con el radicalismo. Hay manifestaciones cada vez más nítidas de oposición, o al menos de dar un paso al costado, o de retirarse de la toma de decisiones. Bueno, en Santa Fe hubo algunas Varios rupturas. senadores se fueron de Cambiemos, senadores Sí. de Santa Fe, del radicalismo del norte de Santa Fe. Bueno, Ricardo Alfonsín, que sale con una voz disidente. Están empezó a hacer ruido y Carrió también advierte esa circunstancia y probablemente aprovecha todo esto también para tomar distancia, pero creo que se suma a todos los factores. El factor de la crisis, sin lugar a dudas, también suma, pero es una manera de extorsión que tiene también Carrió, ¿no? Esto que ustedes dicen, bueno, si no haces lo que yo digo, te califico de corrupto. En realidad a Macri lo había calificado de corrupto hace unos años atrás de manera lapidaria. Sí. Muy pocos lo calificaron. Pero viste cómo cambia de opinión enseguida, dice que ahora es una buena persona, pero que está tomada por los corruptos. Ahora, el gobierno se sigue alejando de la economía de la gente. Su opinión, Leopoldo, sobre este excedente que vamos a pagar los ciudadanos argentinos, vamos a compensar a las petroleras por la devaluación. Mirá, yo sé que eso ha causado, y es razonable, una enorme irritación, porque es la manifestación más contundente de qué modo se le está robando a los argentinos su plata. Nosotros veníamos siempre diciendo, este es el gobierno de los ricos para los ricos, y ahora con esta decisión se advierte claramente que es el gobierno para los muy ricos. Pero antes hay otra cuestión que hay que puntualizar, que es el aumento en el gas. Son dos cosas distintas. El gobierno mintió, como lo hace siempre, con la complicidad de los grandes medios de comunicación. El gobierno anunció un aumento del 35% a partir del 1 de octubre. Y el aumento no es del 35%. En el caso del área metropolitana, el 70% de los usuarios están en la categoría R1, R2, que son los que menos consumen. Por lo tanto, son los sectores seguramente más vulnerables. Esos sectores van a tener un aumento, cuando vos lees la resolución, van a tener un aumento del orden del 50 al 60%. Entonces, el gobierno ya de entrada mintió con el monto del aumento. Es mucho mayor de lo que dijo. Y además prevén otro aumento en el mes de abril. En el medio de esta mentira, yo creo que también hay que derogar el último aumento, no solamente hay que derogar la decisión de cobrarte en cuotas esa compensación. En el medio de eso aparece la compensación, que no tiene lógica de ninguna naturaleza, no tiene lógica constitucional, no tiene nada que ver con los derechos que consagra el Código Civil, no tiene lógica capitalista. Las empresas tienen un riesgo empresario. Si bien es un servicio público, está operado por empresas privadas. Las empresas privadas se tienen que predisponer a tener beneficios y a tener pérdidas. Pero no hay una ley que ampara al gobierno para hacer esto, y lo digo desde un lugar preocupante, ¿no? Pero no hay ley. Que hay una ley que ampara la compensación. No, ley no. Hay un decreto que habla de la compensación, que es un acuerdo entre privados, sí. O sea, entre las productoras de gas y las distribuidoras de gas. Ahora, ese acuerdo lo tienen que compensar entre ellos mutuamente. No puede venir el usuario, no pueden meter al usuario de prepo en el medio, claro, y que sea el usuario... Que lo pague la tercera parte. Que el que pague. Es un disparate jurídico, esto no se va a sostener en la justicia. Por más que haya jueces adictos, ninguno se va a animar, cuando empiecen a llegar los amparos y las presentaciones, a darle validez a esta decisión. Es un disparate, porque además rompe el principio de igualdad ante la ley. ¿Cuántas empresas han sufrido la misma descompensación? Claro. Todas. Ahora, y ustedes y nosotros y los trabajadores también hemos perdido por la devaluación. También podríamos estar reclamando una compensación. Ahora, capitalizan las ganancias, sin duda, y también los mayores costos lo tenemos que pagar nosotros, ¿no? Bueno, pero esto ya tuvo un antecedente. Si ustedes hacen memoria, y los televidentes también, cuando se inició la etapa de los tarifazos del primer año del gobierno de Macri, ustedes recuerden que hacia fines del año 2016, el gobierno le condonó una deuda a las eléctricas de 19.000 millones de pesos. No sé si ustedes lo tienen, ¿sí?, en la memoria. Esto ahora le viene a compensar a los productores, a las empresas, 10.000 millones de pesos. Ahora, cuando vos te pones a mirar quiénes están jugando en esto, mirá qué casualidad te vas a encontrar con Nicky Caputo, con Midling, con Pampa Energía.
son los amigos de Macri, porque este gobierno, además de aplicar una receta neoliberal, tiene un modelo de negocios. ¿Y cuál es el modelo de negocios? Engordar los bolsillos de sus amigos a través de las políticas tarifarias. A veces aumentan tarifas y se llenan los bolsillos, a veces aumentan tarifas, valorizan las acciones de sus empresas y las venden. Bueno, de hecho esto ha pasado. Además, ha pasado que las empresas han subido las acciones de manera, han obtenido ganancias, sin lugar a dudas, descomunales, en estos últimos años. Digo, porque alguno podría pensar que, bueno, la tarifa era muy barata durante el kirchnerismo, eso se utilizó como argumento, pero ya podríamos decir que no vale porque las empresas han tenido ganancias. No vale y además es un falso argumento. Fíjate precisamente con esto que están haciendo. Esto es un subsidio. ¿Que lo paga quién? El usuario. Sí. Todos nosotros pagamos este subsidio. Antes también se subsidiaba, pero ¿a quién? Al usuario, a todos nosotros. ¿Para qué? Para que hubiera un excedente en nuestros ingresos que nos permitiera mover el mercado interno con consumo. Pagábamos una tarifa relativamente accesible o baja, o como se quiera denominar, en materia de servicio público, de electricidad, etcétera, pero nos quedaba un mango para comprar un pantalón, para comprar un televisor, para comprar un auto, nos quedaba plata. Y le quedaba también a las empresas, porque las empresas también pagaban tarifas accesibles. Y el resto que le quedaba a las empresas lo usaba para comprar una máquina, para contratar 2 trabajadores más. Se movía el consumo interno. Esto no, esto va directamente a parar al bolsillo de las productoras o las distribuidoras. ¿Y cómo cree que va a reaccionar la sociedad cuando este ajuste brutal golpee de lleno al trabajador, al jubilado? Ya hay un ajuste brutal que nos está golpeando, pero esto se va a endurecer aún más. Pero por supuesto que vamos camino a una hiperrecesión. Ni siquiera en la recesión ya estamos hace tiempo. Ahora vamos a la hiperrecesión y además encima una recesión o una hiperrecesión con inflación. Pero le pregunto por la sociedad, ¿cuál va a ser la reacción de la sociedad? Y la sociedad va a reaccionar muy fuerte. De hecho, por ejemplo, en este tema ya se han presentado miles de amparos, la gente está haciendo circular por los WhatsApp modelos para presentar los amparos, intendentes que le dicen a la gente no paguen esto. Se va a producir una rebelión fiscal, de hecho, porque va a llegar un punto que la gente no va a poder pagar algo, o no va a poder pagar, de hecho, mucha gente no está pagando, por ejemplo, las expensas, opta por pagar los servicios, pero no las expensas. Hay gente que te paga un mes la boleta de gas y otro mes la de electricidad, alternativamente, y va dejando un mes atrás para que no le corten el servicio, pero se va atrasando. Hay gente que no está pagando los saldos de tarjeta de crédito. Hay un rechazo, aumentó muchísimo la morosidad bancaria. El país está en un estado de quiebra y los próximos meses va a ser mucho peor. ¿Cómo va a subsistir un país que tiene tasas de interés del 74%? Eso no existe en el mundo. Venezuela, que era el país que Macri decía no queremos llegar a ser Venezuela. En Venezuela la tasa de interés es el 22%. Acá se está pagando el 74%. Esto no dura más de un mes sin que estalle el sistema bancario. Es un disparate lo que está pasando en Argentina. Bueno, Moró, muchísimas gracias por haber estado aquí. Ha sido muy valioso su aporte como siempre. Gracias por venir.